Bueno, ¿cuántos de aquí saben que la vida es más bonita con Dios? Es así, llevo unos días pensando y diciendo, si es que con Dios la vida es súper bonita. Y no solo bonita, sino llena de propósito. Qué bonito, de verdad, qué bonito y qué bueno. Y qué triste a veces que nuestra vida no refleja la bondad, la belleza, el amor, la paciencia, el carácter de Dios, ¿no? Y aquí Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesús, es muy práctico, muy práctico. Y bueno, los que somos de casa sabemos que estamos haciendo una serie de predicaciones acerca del libro de Santiago. Y hoy vamos a ir a Santiago 2, de los versículos 14 al 26. Santiago 2, del 14 al 26. Y dice así la palabra del Señor. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve esa fe? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. Pero también los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y le llamó amigo. ¡Wow! ¡Qué bonito! Versículo 24. Vosotros veis que el hombre justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Señor, háblanos, ayúdanos a entender tu palabra, ayúdame a transmitirla de la manera más sencilla, clara posible y transfórmanos. Transfórmanos para que seamos hacedores de tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Yo sé que aquí hay gente con gustos curiosos y extraños, no los voy a decir. Pero ¿hay alguien que haya probado el hidrógeno? ¿Alguien alguna vez ha probado el hidrógeno? Y el levantar la mano, con confianza. Nadie, bueno, ya me estaba asustando. ¿Y el oxígeno? ¿A qué sabe? ¿Qué sabor tiene el oxígeno? En nuestra vida, pero no lo saboreamos. Sin embargo, peculiarmente y providencialmente necesitamos esta combinación de estos dos átomos, de estos dos compuestos químicos, mejor dicho, para vivir. Porque dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno conforman el agua. Y es que, así como no podría existir el agua sin hidrógeno o sin oxígeno,
Asimismo, tampoco podemos entender bien la salvación de Dios sin la fe y las obras. Y este es el dilema que Santiago nos está poniendo y que quería aclarar a los dispersados de las 12 tribus. ¿Es por fe? ¿Es por obras? Tenemos a Pablo, que durante 13 cartas y un largo recorrido nos habla y nos dice que la salvación, la justificación, es por fe, por gracia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando hablamos de salvación existen varios elementos que se deben dar para producirla: arrepentimiento y fe. Pero la confianza se podría decir que tiene 2 átomos que la conforman, y son el amor fiel y las buenas obras. Sin estas se podría decir que la fe no es verdadera, de cartón, estéril, o que no va a producir ningún fruto. Y es por eso que Santiago nos exhorta para que vivamos nuestra fe. ¿Cuántos de aquí vivimos nuestra fe? Yo sé de muchos o de prácticamente todos con los que he hablado que la viven, y es muy bonito. Recientemente Chris Mari pudo dar testimonio en su trabajo, está siendo de luz. Qué bonito, ¿no? Cuando alguien nos dice: oye, mira, estoy hablando aquello que el Señor ha hecho en mi vida, estoy hablando la palabra de vida. Pero creo que no todos siempre vivimos como debiéramos. Yo el primero. Pero entonces, ¿qué esperanza hay para alguien como yo, como tú? Bueno, vamos a verlo. He dividido el texto de hoy en 3 puntos. El título es Una fe verdadera, una vida fructífera. Una fe verdadera, una vida fructífera. Y este mensaje va a ser un pelín más doctrinal, teológico. Voy a pedir que os centréis, que pongáis toda vuestra atención. No va a ser a lo mejor tan práctico como otras veces, pero sí que es bien necesario. Porque en la medida en que entendamos la obra que el Señor ha hecho en nuestra vida, vamos a poder amarlo y agradecerle y vivir de una manera más consecuente con Dios. Así que el primer punto: ¿cuál es la fe que salva? El segundo: ¿cuáles son las obras que salvan? Y el tercero: no te engañes y vive lo que crees. ¿Cuál es la fe que salva? Podríamos decir que la fe que salva es una fe verdadera. Es una fe que obra, no es una fe pasiva, no es una fe que se queda estática, es una fe activa. Es la confianza que obra movida por amor y en agradecimiento a Dios. Una fe genuina es una fe activa. Y quiero que nos quedemos con eso, es una fe activa. Está en movimiento, hay actividad, hay acción. Gálatas 5:6 dice: porque en Cristo ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Lo repito: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Y ahora vamos a volver al texto, Santiago 2:14, y dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? Aquí en el versículo 14 vamos a ver que realmente el énfasis no es tanto fe y obras, sino el significado de la verdadera fe que te lleva a la salvación. Por eso en el versículo 14, al final, dice: ¿acaso puede esa fe salvarlo? Refiriéndose a una fe sin obras. Y después es muy práctico. Oye, si alguien cercano, un hermano en la fe, si una persona en la calle necesita de ropa para el frío,
y tú pasas por su lado y le dices, oye, que Dios te bendiga, y te vas. ¿Dónde está la fe? Porque la fe, aunque es algo que no podemos ver con nuestros ojos a través de nuestro pecho o nuestra mente, sí que se puede ver a través de nuestras acciones. Porque la fe es activa, no para de moverse, o por lo menos debiera. Entonces Santiago está hablando de la fe que es verdadera y te lleva a la salvación. Y entonces lo que hace es hacer un contraste. Hermanos, haz pegar una exhortación. ¿Cómo estáis viviendo? Sí, decís que creéis en Dios, pero ¿obedecéis la palabra de Dios? De manera práctica, al necesitado le das lo que necesita. No simplemente ropa, no simplemente comida, puede ser a veces tu oreja. Y vivimos en un mundo que cada vez más la gente necesita que le prestes atención, que le escuches, que le des un abrazo, que le des 2 besos, que le digas que estás ahí, que es tu amigo, tu amiga, que la amas. Esa es una manera de expresar nuestra fe. No nos cuesta nada, pero es muy, muy, muy necesaria. Versículo 17. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. ¡Wow! Jope, Santiago. Te has pasado, ¿no? Bueno, yo creo en Dios, pero ¿qué? Pero ¿y tu vida? Si miramos la epístola de Santiago, nos damos cuenta que empieza a meter caña por todos los lados. ¿Tú eres un oidor o eres un hacedor? Busca sabiduría para vivir. No hagas acepción de personas. Vive lo que crees. Después habla a los ricos. O sea, vemos como constantemente está exhortando a vivir lo que creemos. ¡Wow! Pero aquí puede haber un poquito de confusión. Y es que la salvación no es la santificación. Pero uno no puede ser salvo sin ser santificado. A no ser que sea una persona como el ladrón en la cruz. Va a morir, Señor, acuérdate de mí. Cuando vengas en tu reino, reconoce que Jesús, ese que estaba crucificado al lado del que se estaba burlando antes, ese es inocente y ese es el Señor. Entonces lo reconoce y es salvo en ese mismo momento, sin necesidad de hacer absolutamente nada, porque es por fe. Pero aquellos que el Señor nos permite vivir 10, 20, 30, 50, 80, 100 años, estamos llamados a mostrar qué tipo de fe tenemos, si nuestra fe es verdadera o si nuestra fe es heredada, porque mis padres, porque mis abuelos, porque mis tíos. Por eso la justificación, que se refiere a la salvación, ocurre una sola vez. Es una sola vez. Dios nos justifica. ¿Y qué quiere decir eso, David? Bueno, pues quiere decir que te declara justo. No te hace justo, porque no puede, Dios siendo justo, hacer justo a un pecador como tú, como yo. Pero Dios te declara justo. Es decir, delante de Él puede decir, a través de mi Hijo, en el cual has puesto tu fe y por quien vives, te hago justo. Voy a ponerlo con un ejemplo. Yo voy por la calle, voy conduciendo a 20 por hora en la ciudad y de repente se me cruza entre los coches un niño con una bicicleta. Freno, pero estaba demasiado cerca y ¡pimba! Le doy con la mala suerte de que muere.
¿he buscado atropellarle? Yo en ese momento me quedo en shock. Llamo a la policía, veo dónde están los padres, qué pasa, la ambulancia, por favor. Pero he matado a un niño. Por lo tanto, cuando el juez me llame y yo tenga que compadecer, ¿yo qué le voy a decir, señor juez? Mira, fue sin querer. De hecho, él se me cruzó y yo no tengo ningún tipo de culpa. Sí, pero la ley dice que por una muerte, en este caso un homicidio involuntario, tantos años de cárcel. Yo ahora paso a ser culpable de la muerte de ese niño. Pero entonces imaginaos que llega un abogado. Tengo un buen abogado y dice, vale, David es culpable. Pero mira, ¿qué cuesta su libertad? Su libertad cuesta 5 millones de euros para la familia y 3 años de cárcel en vez de 15. Entonces ese abogado dice, vale David, vamos a hacer una cosa. Yo voy a pagar los millones de euros a la familia y yo voy a ir en tu lugar. Por lo tanto, tú ahora, David, quedas libre. Y yo voy a pagar con tu culpa y tu pena. Algo parecido es lo que sucedió en la cruz. El justo, Jesús, pagó por los injustos, tú y yo y todo el mundo. El justo se puso en el lugar de los pecadores. Y no solo eso, sino que cargó con nuestros pecados. Todas nuestras mentiras, todos nuestros malos deseos, todo, absolutamente todo. Por lo tanto, ahora Dios, a través de su Hijo Jesús, es como si se pusiera unas gafas. A través de la sangre de Jesús, a través de su vida perfecta, nos puede decir, aunque tú eres culpable, quedas absuelto y te declaro justo. Bueno, eso es la justificación. El culpable que reconoce su culpa y pone su confianza en Jesús, entrega su vida, le pide perdón, el Padre a través del Hijo le puede declarar justo. Eso es la justificación, eso es la salvación, eso es lo que sucede cuando uno conoce a Dios. Cuando uno se da la vuelta de su vida y dice, mira, Dios, yo creo en ti, yo sé que tú estás ahí, pero no he vivido como tú quieres, así que perdóname y quiero vivir para ti. En ese preciso momento, en tu corazón, si lo has hecho de verdad y de manera sincera, Dios te justifica, Dios envía su Santo Espíritu y comienza a morar en ti. Pero desde ese momento hasta que morimos, ocurre la santificación. ¿Y qué es la santificación? Que de la misma manera de que Dios nos declara justo a través de su Hijo Jesús, Él quiere ahora que nosotros vivamos en esa justicia que vivió Cristo en la tierra. Por lo tanto, como sabe que no podemos, ¿qué hace? Nos da su Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, para capacitarnos para vivir y hacer lo imposible. Amar al que nos odia, perdonar al que nos aborrece y nos ha herido y nos sigue aborreciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Amar a Dios por encima de todo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que ahí se resume toda la ley. Entonces, esa es la santificación, ser más como Jesús, caminando en las pisadas de Jesús. O dicho de otra manera, como el apóstol Pablo dice, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, que todo ese carácter que tiene Jesús y con el que vivió aquí, que nosotros podamos crecer en él. ¿Hasta aquí bien o os estoy perdiendo? ¿Sí?
Vale, genial. Entonces, hemos dicho que la justificación es el momento cuando Dios nos salva. ¿Y eso cuántas veces ocurre en la vida? Una y para siempre eres declarado justo. Pero hasta que morimos, ¿cuál es el otro proceso que nos queda? La santificación. Y la santificación es día tras día, momento tras momento, minuto tras minuto. Vamos creciendo. Es como una madurez espiritual. En el momento que una persona nace, una persona, si tiene 50 años de vida, durante esos 50 años crecerá en estatura y también en madurez. De igual manera, cuando nacemos del Espíritu de Dios, comenzamos una vida de tantos años que empezamos a crecer espiritualmente y madurar conforme a la imagen de Jesús. Tenemos santificación y tenemos justificación. Entonces, lo que Santiago aquí está queriendo decir es: tú no me digas que tú eres justificado cuando estás mintiendo en tu trabajo. Y sigues y sigues y sigues. Tú no me digas que eres justificada cuando le estás engañando a tu marido. Tú no me digas que eres justificado, que eres salvo, que crees en Dios, cuando estás en tu corazón con resentimientos, con odio, toda la vida deseándole el mal a la persona. Porque si Dios ha hecho algo en ti, si ha obrado y te ha salvado, te ha sanado, esas cosas el Señor las va a quitar. No vas a estar toda la vida en la misma amargura de lo que te hicieron, lo que te dijeron cuando fuiste pequeño o pequeña. ¿Hasta aquí bien? Vale. Santificación. Hemos dicho que vamos caminando en madurez hasta alcanzar el carácter de Cristo, un carácter lleno de amor, gozo, paz, etc. Otra definición que contiene estos dos conceptos teológicos, justificación, santificación, lo encontramos en Efesios 2:10 y dice: porque somos hechura suya, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Notemos dos cosas. La primera, somos hechura suya, justificación. Dios te ha hecho conforme a su Hijo. Dios te ha dado el Espíritu Santo. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para hacer buenas obras. Somos hechura de Dios, somos justificados, no por obras, sino para hacer buenas obras. Y esa es la fe verdadera. La fe activa, la fe que lleva a obrar. Versículo 18. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Nuevamente notemos la diferencia. Muéstrame tu fe sin las obras. ¿Cómo puede mostrar una fe sin obras? Imposible. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Es posible mostrar tu fe a través de tu vida? Por supuesto. De hecho, ¿a cuántos de nosotros en alguna ocasión nos han dicho, porque nos lo han tenido que decir, si llevas unos años caminando en el Señor: oye, tú eres diferente? No sé qué tienes, que cuando hablas me transmites una paz. ¿Nos ha pasado? Sí. ¿Por qué? Porque somos hechura de Cristo, y aunque ellos a lo mejor no se lo habíamos dicho hasta entonces, en ese momento que nos dice, le dice: sí, mira, pero no es por mi cara bonita o porque yo sea bueno o buena, no, es porque Cristo hizo esto en mi vida. La fe se puede ver.
a través de las obras. Si la fe no se ve, entonces no te engañes. No estás en Cristo, tu fe es muerta y necesitas arrepentirte y confiar en Él. Versículo 20. Pero estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril, es decir, que no tiene ningún fruto. Versículo ahora 19. Tú crees que Dios es uno, haces bien, pero cuidado, también los demonios creen y tiemblan. Wow. Tú crees que Dios es uno, haces bien, pero también los demonios creen y tiemblan. Wow. ¿Qué nos está queriendo decir aquí Santiago? ¿Que está bien creer en Dios? Por supuesto. ¿Que es necesario creer en Dios? Evidentemente que sí. Pero que la simple confianza de que hay un Dios no te va a salvar. De hecho, estás en el mismo lugar que los demonios, perdido. Pero hay una buena noticia, y ese es el Evangelio, y eso es lo que veremos en el último punto. Y es que en ese momento en el que uno está perdido, que uno está sin Cristo, que uno no sabe lo que es que el Espíritu Santo venga a tu vida, que cambies. La buena noticia del Evangelio es que, Señor, perdóname, quiero vivir para ti. Muéstrame el camino, cambia mi vida. Y en ese momento, ¿sabes qué pasa? Que en el cielo hay una fiesta. Que los ángeles y todos los santos de toda la historia, todos los hombres y mujeres santos, empiezan a hacer fiesta. Porque un pecador en la tierra se arrepintió. Porque un pecador en la tierra puso, ya no de solo con su intelecto, yo creo en Cristo, yo creo en Dios, yo creo en el Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, no. Sino que ese conocimiento baja al corazón y dice, ahora yo creo que tú enviaste a tu Hijo en la cruz, que Él llevó mi pecado, que Él sufrió mi infierno, que Él sufrió mi castigo, que Él sufrió mi rechazo, que Él se puso en mi lugar, el justo por los injustos. Gracias, Señor, por tanto amor te entrego mi vida. En ese momento, no te lo aseguro yo, te lo asegura Dios en su palabra. Si tú lo haces en tu corazón, pasarás a ser salvo. Y no simplemente tener una eternidad segura, sino una vida con propósito aquí en la tierra. El segundo punto, el primero hemos visto cuál es la fe que salva. ¿Cuál es la fe que salva? Una fe verdadera, una fe que es activa, que no se engaña, que está viviendo conforme la palabra del Señor. Y el segundo punto, ¿cuáles son las obras que salvan? El título es un poco trampa, no sé si lo habéis notado, pero ¿cuáles son las obras que salvan? No hay ninguna obra que salve que nosotros podamos hacer, aunque sí que hay unas obras que salvan y que de hecho nos han salvado. Pero antes de explicar o de contestar la pregunta, debemos de preguntarnos, ¿salvos de qué? ¿Y por qué tengo que salvo? ¿Salvo de qué? Y salvo, ¿por qué? Bueno, salvo porque todos estamos perdidos. Jesús dijo que somos como ovejas ciegas, que no saben dónde ir, como ovejas, sin pastor. Pero Él dijo, yo, Jesús, soy el buen pastor. Entonces, ¿salvos de qué? De mi pecado. Del infierno, del castigo eterno, del cual Dios no quiere que vayamos. Pero salvos, ¿por qué? Porque en el cielo, ¿quién puede entrar? Hay un dilema. ¿Quién puede entrar al cielo? Si Dios es justo y perfecto, lo más normal
es que entre alguien que sea como Dios, justo y perfecto. Y de hecho es así. En el cielo no hay nadie que no sea perfecto. El estándar de Dios no es que seamos mejor que Hitler, Mussolini o Stalin. El estándar de Dios es Dios mismo. Si vamos a Génesis, a nuestros primeros padres, Adán y Eva, ¿qué hicieron ellos para salir del paraíso? Mataron, robaron, tramaron una conspiración. No. Y es que a veces el pecado lo tendemos a maximizar con los asesinos, ladrones, maleantes, y minimizar con aquello que nosotros hacemos, que sabemos que está mal. Pero bueno, no está tan mal como. Pero cuando vamos a Génesis, lo que vemos es diferente. ¿Sabéis cuál fue el pecado de Adán y Eva? No creer a Dios. La serpiente antigua, con que Dios os ha dicho que no podéis comer de ningún árbol. Ojo, claro, tenían buena memoria, eran perfectos. No, sí, podemos comer de todos los árboles, pero de este del medio, de ese sí que no podemos probar ni tocar, dice Eva. Bueno, es que Dios no quiere que seáis como Él, pero en el momento que probéis del árbol, del fruto del árbol, vais a ser como Dios. Dice que Eva comió del árbol, dice que fue deseable de repente a sus ojos, comió, le dio a su marido que estaba con ella, y de repente se dieron cuenta de que estaban desnudos. La vergüenza entró en la humanidad. El pecado entró en la humanidad. ¿Qué hicieron para salir del paraíso? No creer a Dios. Wow. Alguno diría, madre mía, pero casi ¿quién puede ser salvo? Y esa misma pregunta le hicieron los discípulos al Señor. Pero de ser así, ¿quién puede ser salvo? ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo? Bueno, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Porque la salvación es imposible para nosotros. Tú no vas a ser salvo por venir a esta iglesia. Tú no vas a ser salvo por dar tu dinero al Señor en las ofrendas. Tú no vas a ser salvo por no robar, no matar, no mentir. Tú solo vas a poder ser salvo cuando crees a Dios. Y ahora notemos los dos contrastes. ¿Qué fue lo que les sacó del paraíso? La incredulidad. No creyeron a Dios y creyeron, por el contrario, al diablo. ¿Qué fue lo que nos mete hoy en día en el paraíso? La fe, la confianza. Creer a Dios. ¿Vemos? Dios siempre trazó un plan en el cual quería que se salvase un pueblo para su gloria, que no sería por medio de las obras, sino por medio de la fe, de la confianza en Dios, de aquella fe que le sacó del jardín del Edén, es la fe en Jesús que nos mete de nuevo en el cielo. ¡Wow! Es increíble. Por lo tanto, ¿quiénes entran en el cielo? Los perfectos. ¿Y quiénes son los perfectos? Aquellos que son justificados. Aquellos que son perfeccionados por Dios. Aquellos que ponen su confianza en Dios. Y ahí es donde se ve el significado de la palabra justificación. Dios te declara justo sin serlo. Dios te declara perfecto sin serlo. ¡Wow! Es increíble nuestro Señor. Gloria a ti, Padre. De hecho, mirar, cuando Jesús muere en la cruz,
y cuando alguien pone su confianza en Él. Bienaventurados los pobres de corazón, porque ellos heredarán la tierra, el cielo. Bienaventurados los pobres de corazón, es decir, bienaventurados aquellos que saben en el fondo de ellos mismos que están perdidos, que están rotos, que necesitan a Dios. Son aquellos que saben que están en bancarrota espiritual. Estoy en negativo, como en el banco, pero peor. Estoy a menos 50.000 millones de euros. ¡Uf! ¿Quién va a poder eso? Bueno, vamos a complicarlo. Estoy, porque los más podrían, estoy a menos 800 cuatrillones de euros, de dólares. ¿Quién puede entonces llegar a estar en positivo en su saldo en el banco? Nadie. ¿Qué es lo que Jesús hace con aquellos que nos sentimos que estamos en bancarrota espiritual? Se pone Él. Y entonces, ¿sabes qué sucede cuando Él pone su vida? Porque Jesús no simplemente murió nuestra muerte, sino que también Él vivió nuestra vida. Entonces, cuando confiamos en Él, ¿sabéis lo que pasa con esos cuatrillones? Se ponen en positivo. Pero no simplemente se queda a cero, sino se pone justicia perfecta de Dios. Has pasado de estar en un menos negativo e imposible, no a estar a positivo, sino a estar perfectamente justificado por Dios. Y eso es por lo cual podemos ir al cielo, los que confiamos y entregamos nuestra vida a Jesús. Ese es el resultado de la cruz. Efesios 2:6 dice: y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar a los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales preparó de antemano para que andemos en ellas. Por lo tanto, las buenas obras no nos van a llevar al cielo, pero sí que van a demostrar que el cielo entró en nuestro corazón, que el cielo reina en nuestra vida. Mirar lo que sucede aquí, y por eso os he pedido una especial atención en el día de hoy, es lo que se conoce como un conflicto teológico, una tensión teológica. Que si por obras, que si por gracia, que si por fe, que si por lo que yo hago. Y aquí quiero dar simplemente un tip, un consejo, para cómo poder entender la palabra de Dios de manera clara, que nos edifique y sin complicarnos mucho. Mirad, en el Nuevo Testamento, solo en el Nuevo Testamento, tenemos casi 200 versículos que nos hablan de que la salvación es un regalo de Dios. Gratis, por gracia, por medio de la fe. Casi 200 versículos. Pero aquí en Santiago tenemos unos 20 versículos, más o menos, que nos dicen algo que parece ser contrario a lo que el resto de la Escritura nos dice. Por lo tanto, hay 3 consejos. El primero, y lo podéis apuntar si queréis, tenemos que partir sobre la premisa de que la Biblia es la palabra de Dios y esta no contiene errores. Por lo tanto, si yo me acerco a ella y veo algo que parece contradecirse, podemos tener la seguridad de que no se contradice. Pero entonces debemos indagar, escudriñar, estudiar, leer, para poder saber qué realmente quiere decirnos. Por lo tanto, lo primero, entender que la Biblia es la palabra de Dios sin errores. La segunda, si vemos que parece contradecirse,
que hay dos pensamientos que chocan, que están en tensión, que si yo, que si yo, que si yo, que si yo. Entonces tenemos que ver ese pensamiento a lo largo de toda la Biblia. Y para ello hay una concordancia. En el móvil encima ahora es muy fácil poner versículos que hablan acerca de tal, versículos que hablan acerca de esto, versículos que hablan acerca de gracia, versículos que hablan acerca de obras. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios sin errores. Vemos, en segundo lugar, en toda la Escritura lo que se nos dice. Y en tercer lugar, ponemos una balanza bíblica, se podría decir. Si hay 800 versículos a favor de un pensamiento y vemos 50 en contra, ¿qué es más probable? ¿A favor o en contra? Pues cuando hay tanta diferencia, lo más probable es que sea a favor. Por lo tanto, esa balanza bíblica con concordancia y con algunos comentarios nos pueden ayudar a entender mejor cuando tengamos algún dilema. Pero sí que hay unas obras que nos salvan. ¿Y sabéis qué obras son? Las de Jesús. Toda la vida que Jesús vivió, toda la vida desde que nació hasta que expiró, esa vida perfecta es por la cual podemos entrar tú y yo al cielo. Esas entonces son las obras que nos llevan a la salvación. Y el último punto, y ya concluyo: no te engañes y vive tu fe. Versículo 26 de Santiago 2. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¡Wow! Nuevamente, Santiago vuelve a hacer el énfasis. Y es porque quiere hacer el llamado que yo quiero hacer en esta mañana también. Yo no te conozco a ti, a no ser que seas familia o amigos de muchos años, pero aún así, en el fondo de tu corazón, tú mejor que nadie te conoces. Y tú sabes si está esa fe verdadera o si hay una fe de cartón, una fe que está en tu cabeza, por cómo te han educado, por lo que te han enseñado, por lo que te dicen, por lo que tú ves, razonas. No puede ser que toda esta maravilla del mundo y el cosmos sea mera casualidad. Pero sabes que aquí en el corazón falta fe. Si ese es tu caso, ahí donde estás, si no conoces al Señor, entrégale tu vida. Dile: Señor Jesús, te entrego mi vida. Yo he creído en ti, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, que resucitaste, pero aún no he experimentado yo ese cambio. Necesito ser perfecto, necesito que me justifiques. Desisto de la confianza en mí, en mi bondad, en mis buenas obras para alcanzar lo que Cristo ya alcanzó y nadie más puede alcanzar si no es a través de Él. Y otro llamado a la Iglesia, a ti y a mí: si no estamos viviendo como debiéramos, pidámosle la gracia al Señor, que nos fortalezca y que allá donde vayamos, estemos con quien estemos, la gente pueda ver: wow, son diferentes, hay algo, y que nosotros digamos: es Dios, y no es algo, es alguien, y ese alguien te ama, y que en nuestro día a día podamos reflejar ese amor. Al fin y al cabo, todo se trata del amor. El amor a mí me mueve a todo.
El amor a ti te mueve a todo lo que haces y lo que no haces. Y cuando una persona está enamorada de Dios, quiere rendirse a Él y vivir para Él.